Hola amigos, soy Laura Guzmán. Gracias por mantener la sintonía con nosotros durante todo este año 2022 y el día de hoy estaremos haciendo un recuento de las principales noticias e informaciones y programas abordados en este año 2022. Así que no se muevan. El año 2022 fue marcado por la violencia, donde la delincuencia les dobló el pulso a las autoridades, con una estela de dolor en cientos de familias por las muertes durante atracos, feminicidios y los innumerables robos a mano armada. Ese panorama se sintió en todo el territorio nacional y las redes sociales fueron testigos de esa realidad. La Policía Nacional se ha caracterizado por ser una institución que genera desconfianza en la sociedad y precisamente nuevos hechos agitaron esos sentimientos. En menos de un mes, 3 hombres murieron en medio de extrañas circunstancias en distintos centros de salud donde recibían atenciones médicas luego de haber sido trasladados desde dotaciones de la Policía Nacional donde se encontraban detenidos. Esto ha conmocionado al país, quien llora al unísono la muerte de estos jóvenes en manos de quienes debían proteger su integridad. Yo pienso que la policía, cuando tenga un amigo mío, me lo va a matar. O cuando ya yo tengo miedo de ver un policía en la calle. El caso más reciente y que ha generado sinsabores en la población, sobre todo por la estela de interrogantes, es el de David de los Santos, detenido el pasado 27 de abril tras alegadamente haber protagonizado un incidente con una mujer en una plaza comercial y ser llevado al destacamento en Sánchez Naco. Los últimos 4 días en la vida del profesor de Educación Física David de los Santos Correa, de 24 años, estuvieron marcados por la violencia desmedida, negligencia y mentiras que han movido a sus allegados y a la sociedad a pedir respuestas y a exigir que su muerte sea esclarecida. Que acabaron con él, que lo mataron, que fueron ellos que lo mataron y queremos justicia por mi hermano. Las extrañas circunstancias que rodean las últimas horas de vida del joven iniciaron en un incidente en Ágora Mall el pasado 27 de abril en horas de la tarde, que degeneró en su detención y conducción al destacamento de la Policía Nacional del Ensanche Naco, luego que supuestamente se pusiera violento y debiera ser esposado por la seguridad del lugar. Torturaron y le quitaron la ropa, porque ellos entendían que si ellos le daban con ropa puesta, él no sentía. Ellos le quitaron la ropa y lo esposaron y le daban patada y trompa, me imagino, ahí adentro. ¿Usted cree en Dios? Fue la pregunta que David de los Santos hizo a una de las empleadas de la tienda Sense Sunglasses and Accessories, que generó tensión y terminó con su detención, de acuerdo al expediente de solicitud de la medida de coerción contra los acusados de matar al joven. Nosotros realmente no sabemos qué fue lo que pasó dentro del cuartel, sin embargo, a David lo detuvieron. Lo que se sabe a ciencia cierta es que a David lo detuvieron a las 6 de la tarde en Ágora. Se lo llevó la policía. Quienes presenciaron el hecho dicen que él estaba bien. El mismo vocero de la policía admitió que él llegó bien y tranquilo al destacamento. En esta nebulosa que envuelve este caso, en total el Ministerio Público ha acusado 7 imputados, de los cuales 3 hombres eran compañeros de celda de la víctima, quienes según la acusación fueron los que atacaron a golpes a David de los Santos. David de los Santos y José Gregorio Custodio no son los únicos casos que han llamado la atención de la sociedad dominicana. Solo cambia la persona y las familias al dolor que toca sus puertas. Los dominicanos tienen miedo de entrar a un destacamento, pues hacerlo es la antesala a la muerte. Somos los jóvenes que estamos aquí diciendo, ¿cómo es posible que los jóvenes seamos los que tengamos que dar testimonio de las cosas en este país? Y se dice que somos el futuro. Entonces me da miedo estar aquí. Y ahora mismo tengo miedo de salir a la calle. La historia del peluquero Richard Rafael Báez, de 27 años, es más misteriosa, pues este fue apresado de acuerdo con la versión oficial del 21 de marzo del año en curso, presuntamente luego de haber disparado a una patrulla de policía. Posteriormente fue trasladado al destacamento del sector Cienfuegos en Santiago. Lo que le pasó a Richard hoy, le puede pasar a ustedes mañana. Pero no pierdan las esperanzas, tengan fe y vamos a tirar hacia adelante, vamos a luchar. Porque eso que me le pasó a mi hijo le puede pasar a usted, a cualquiera.
y yo no quiero que le suceda lo que le pasó a mi hijo. Pero yo creo en Dios Todopoderoso. Yo sé. Tengo 4 niños. Richard Rafael Valls, de 28 años, fue detenido en la puerta de su residencia en el sector del Semillero. Lo llevaron al destacamento de Cienfuegos y horas más tarde lo trasladaron a un centro de salud con múltiples hematomas y señales de violencia. Días después, se produjo su deceso mientras recibía atenciones médicas. A él lo golpearon en el cuartel de Cienfuegos porque es tan tal que se ve un video cuando lo sacan del cuartel para llevarlo para la base, a someterlo, y se ve ahí bien claro que iba lleno de sangre, que no fue ninguna carcelita, porque cuando vinieron a llevarlo al Palacio de Justicia ya él estaba golpeado. Familiares de la víctima señalan a un capitán como el principal responsable del homicidio, además de la sustracción de más de 30,000 pesos que tenía en su poder el joven al momento de su aprehensión, asegurando que este fue el motivo. Richard cargaba 30,000 y pico de pesos que le quedaban porque él salió a tomar, porque él había vendido un vehículo. El acta de defunción certifica que la muerte de Richard Valls fue un homicidio a causa de trauma contuso cráneoencefálico, conforme lo denunciado por la familia, quienes solicitan el caso tome su curso y los culpables paguen por el crimen. El extracto del acta de defunción de Richard Valls, que al igual que David de los Santos murió por lesiones hechas tras ser apresado por la Policía Nacional, estableció que se trató de un homicidio. Y Richard se murió por causa de los golpes que ellos le dieron en el cuartel, que no fuera ninguna carcelita como ellos lo quieren decir, que digan las cosas como son. Le hago un llamado a Jenny Berenice y al presidente de la República. Jenny Berenice, tú que has hecho mucho y has ayudado a mucha gente, ayúdanos a que se haga justicia con Richard, que eso no se quede así. Me dejaron, ni siquiera lo dejaron que él conociera a su hijo, ni que lo vieran nacer. Esos animales lo mataron como un perro a él. Fue encontrada muerta con un disparo en el pecho. Le hacía maldad a las niñas. Parientes presumen el crimen lo perpetró alguien de confianza. Ultimó a su expareja, a la madre de ella. Todavía puede matar otra Yarey. Los feminicidios, los abusos y la violencia contra la mujer, los embarazos en adolescentes y la mortalidad infantil, los hogares monoparentales, la violencia psicológica, la desigualdad entre el salario de las mujeres y hombres son problemáticas que enfrentan cada día las mujeres en la República Dominicana y que ningún gobierno ha podido enfrentar de manera frontal. Señores, una mujer fue encontrada muerta con un disparo en el pecho. Le hacía maldad a las niñas. Parientes presumen el crimen lo perpetró alguien de confianza. Ultimó a su expareja, a la madre de ella. Todavía puede matar otra Yarey. La violencia contra las mujeres y el control de sus parejas hacia ellas están normalizadas en nuestro país y en especial en aquellas personas con menor nivel educativo y más pobres. Ser hombre no es un peligro para una mujer. Ser hombre machista en una cultura machista que legitima la violencia sí es un peligro para una mujer. Entonces, consciente este Ministerio Público de este fenómeno y de esta problemática compleja, es que estamos haciendo desde la Dirección de Violencia de Género acciones de prevención, acudiendo a nivel nacional, a hoteles, a empresas, no importa cuál, a escuelas, como ya les dije, para que la gente pueda aprender qué es la violencia, cómo se mueve y sobre todo fomentar los buenos tratos. Los últimos estudios relacionados a la violencia contra las mujeres y el control de sus parejas hacia ellas revelan que todavía falta mucho por hacer en la búsqueda del desarrollo íntegro de la mujer como persona y su igualdad con el hombre, cuyos objetivos son los que se basan en el Día Internacional de la Mujer que celebramos el pasado 8 de marzo. Entendemos que los feminicidios en el país se deben a la cultura machista patriarcal que predomina en nuestra sociedad. La falta de una educación por la igualdad de género que se viene obstaculizando desde diferentes sectores y actores de la sociedad. No contamos con una voluntad política suficiente
fuerte para hacer valer lo que establece la Constitución. Los datos arrojados en el reciente informe del Barómetro de las Américas con respecto al 2021 dan cuenta de que alrededor de 8 de cada 10 personas con ninguna o solo educación primaria aprueba el control sobre las mujeres, mientras que menos de la mitad de aquellos con educación superior opinan igual. Por igual, los hallazgos encontrados durante la realización de la encuesta muestran que los dominicanos con menos recursos económicos son más propensos a estar de acuerdo con el ejercicio de control de las mujeres. Del mismo modo que con el tema educativo, el estudio reveló que alrededor de 8 de cada 10 dominicanos que se ubican en los 2 niveles más bajos de riqueza apoyan la idea de que las mujeres necesitan permiso de sus parejas para visitar familia o amigos. Y es que hay muchos mitos que yo he visto en redes sociales y en muchos videos que danzan en cuanto a este tema de la violencia. Le dicen a las mujeres, por ejemplo, no denuncie, que si denuncia te va a matar. Y yo digo, ¿qué discurso más estratégico para los agresores? Es estratégico para él que la mujer crea que no tiene ningún canal, ninguna esperanza para salir de esa situación de maltrato, y así él sigue ejerciendo el poder sobre sus cuerpos y sus emociones. Pero yo tengo que decirle a esos hombres en este día maltratadores que sí, y a las mujeres que sí, que a través de las denuncias el Ministerio Público te protege, el Ministerio Público persigue el delito y el Ministerio Público puede conseguir y consiguen sanciones ejemplares a diario. Cada año mueren en todo el mundo aproximadamente 1,3 millones de personas en las carreteras y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos no mortales. Turistas y habitantes de Punta Cana, en República Dominicana, se encuentran conmocionados luego de que, en un grave accidente de un autobús, más de 50 personas resultaran heridas. Las primeras versiones indicaban que el accidente del vehículo de transporte turístico que se dirigía hacia la isla Saona se había presentado porque el conductor intentó esquivar a un camión, lo que ocasionó que el automotor terminara volcado en la entrada de una estación de servicio. El accidente ocurrido la mañana de este jueves en el cruce Domingo Maíz con el Boulevard Turístico de Punta Cana dejó como resultado 2 mujeres fallecidas. Las víctimas fueron identificadas como Carla Rodríguez Dionisio, de nacionalidad peruana, de 41 años, y Valeria Victoria Bravelli, de 34, de nacionalidad argentina. Yo tengo a mi señora sin un brazo, con golpe en la cabeza, en quirófano todavía, así que... No obstante, en una entrevista con la cadena de noticias Mega Noticias, Dominique Dreckman, una chilena que resultó herida en el accidente, contó que los hechos en realidad fueron responsabilidad del conductor del vehículo turístico, ya que este se movilizaba con exceso de velocidad. El conductor del bus no es como lo relatan de que él, por esquivar un camión, chocó con un muro. Eso no fue así. ¿Ya? El conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad, lo cual resultó en un volcamiento. Afortunadamente, yo y mis amigos íbamos del lado de las ventanas que quedaron hacia arriba, no en el pavimento, pero la gente que se volcó para ese lado, gente que quedó mutilada. Gente, por lo menos 4 personas perdieron sus brazos quedaron repartidos por la acera, por el pavimento. Había gente que ni siquiera hablaba español tampoco. Yo llamé al 911, yo soy enfermera, tuve que prestar primero auxilio. Es momento de pausar y cuando retornemos repasamos el año 2022 a través de Frontal. En la política, el Partido de la Liberación Dominicana acaparó la atención, pues a pesar de los reveses, en octubre se puso a prueba la unidad y realizó el proceso de consulta interna para elegir a su candidato, resultando ganador Abel Martínez, tras obtener una sólida victoria con más del 60% de los votos, equivalentes a más sufragios que todos los demás candidatos juntos.
El tiempo corre para que se organicen las elecciones del 2024, pero el órgano de comicios tiene obstáculos en su camino que le impiden acelerar el ritmo del proceso. La Junta Central Electoral tiene choques con los partidos políticos por decisiones que afectan los intereses de las organizaciones políticas, principalmente de oposición. Recientemente, el órgano de comicios aprobó la resolución 1122 en la que dispuso la conformación de los miembros titulares y suplentes de un total de 58 juntas electorales de 158 que inciden en todo el territorio nacional con miras a los procesos eleccionarios del 2024. Esta medida no fue bien vista por parte de los partidos. Nuestro disgusto, nuestra inconformidad es previendo que posteriormente también puedan adoptarse decisiones más trascendentales bajo este mismo patrón de conducta. El hecho de que esta Junta Central Electoral toma decisiones unilateralmente sin hacer consultas con los partidos políticos. La decisión de la Junta Central Electoral de formar unas 58 juntas electorales sin esperar las observaciones de los partidos políticos no cayó nada bien en los delegados de las principales organizaciones partidarias y en ese sentido presentarán impugnaciones. Este pleno garantiza una reestructuración en las juntas electorales en base a una evaluación en justicia y transparencia. El proceso para las designaciones de los nuevos integrantes de las juntas electorales inició en agosto de 2021 a través de encuentros regionales donde se realizaron levantamientos de las debilidades que éstas tenían. Este levantamiento duró 6 semanas, donde se visitaron las 158 juntas electorales y las 21 oficinas de coordinación de logística electoral del exterior, localizadas alrededor de 45 ciudades, tanto en el territorio nacional como en los demás países donde tienen presencia ese órgano electoral. Esa designación no se basta por sí sola, y eso es importante aclararlo. Es una designación que debe pasar el sedazo del artículo 43 y su párrafo primero. Y la propia resolución especifica claramente lo que establece el artículo 43. ¿Y qué dice el artículo 43? Y me permito leerlo textualmente, para no confiar en la memoria. Los miembros titulares y suplentes de las juntas electorales podrán ser impugnados por quien así lo estime, mediante un escrito motivado que será dirigido a la Junta Central Electoral dentro de los 10 días siguientes a las designaciones. La ley nos ordena dar un plazo a cualquier persona, a los partidos políticos, a los movimientos, a las agrupaciones que quieran impugnar a esas personas que la Junta Central Electoral designó en esas 58 juntas electorales. En cumplimiento con el artículo 43 de la Ley del Régimen Electoral, que ordena a la Junta Central a darle un plazo de 10 días hábiles a los delegados de los partidos políticos para que estos presenten sus obligaciones e impugnaciones. Pasados los 10 días, estas impugnaciones deberán ser enviadas a los demás partidos políticos dentro de un plazo de 24 horas para ver si en realidad las personas escogidas para las primeras 58 juntas electorales no cumplen con los requisitos. Otro tema que llenó las primeras planas de los periódicos nacionales fueron los casos de funcionarios públicos acusados de acoso, en algunos casos sin obtener respuesta de la justicia. Por lo que existe una constante necesidad. Uno de los acosos más comunes en nuestro país es el callejero. Son horribles las sensaciones por las que atraviesan las mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, al transitar por las calles de la República Dominicana.
No es lo mismo un halago positivo que una mirada, una expresión vulgar y sobre todo sexual, porque nosotras somos mujeres, no somos objetos sexuales. No se trata de un simple piropo, como socialmente se piensa, esto no es normal. Se trata de comportamientos que afectan nuestra salud mental, que nos hacen sentir acosadas y sobre todo que atentan contra nuestra dignidad. Salir a caminar, ir al trabajo o simplemente pasear por la vía pública se convierte en una osadía al tener que someterse a las barbaridades que les dicen los hombres. Son descaradamente acosadas y abochornadas por hombres que apelan a una forma de cortejar que nació hace siglos, pero que en la actualidad se ha arrabalizado. Es bueno señalar también que hay un aspecto sociocultural. Señor, el hombre fue educado tradicionalmente bajo la creencia de que es el dueño de los cuerpos de las mujeres. Ay, entonces, ¿cuántas novias tiene el niño en la escuela? ¿Cuántas novias tiene? Hay lo que se llama el entitlement. Para jugar. Para el entitlement es traducido una actitud de merecimiento. Por Dios. Donde ellos entienden que esa persona tiene que ser sumisa ante el merecimiento que él tiene de colonizar su cuerpo. El piropo es un concepto que, según la definición de la Real Academia Española, se refiere a un dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Hoy por hoy se ha tergiversado en nuestra sociedad cuando, creyendo que halagan a una dama que pasa por su frente, los hombres hacen comentarios obscenos y ofensivos respecto a los atributos físicos de la mujer. Yo quisiera saber con qué derecho que se sienten en decirnos esos piropos. Ay, pero mira, los empaques de Sosúa tienen esos piropitos. Aquí sí pegan. ¿Cuántas curvillas se enfrentan? Díselo al queso. El piropo en sí no es una violencia, o sea, no está mal que si yo paso delante de un muchacho y él me diga, bueno, qué linda estás hoy, o qué bien te ves, yo no tengo ningún problema. El problema está cuando tu lenguaje verbal me afecta a mí emocionalmente o psicológicamente, o puede hasta llegar físicamente. Yo creo que la violencia no se trata solamente de algo físico, sino también verbal. Yo creo que la sociedad lo ha normalizado porque al momento en que se hace, no pasa nada extraordinario, o sea, es un hecho que ocurre y que pasa desapercibido delante de las personas que puedan estar alrededor. Pero para la persona que lo recibe, le afecta y afecta su comportamiento al momento de salir a las calles, al momento de pasar quizás delante de un grupo de hombres y decir, bueno, yo voy a tomar el camino más largo con el fin de no escuchar absolutamente nada. Expertos coinciden en que la práctica que se ha normalizado en nuestra sociedad se trata de una perversión del lenguaje, pues existe una separación entre el significado estándar de la palabra piropo y lo que culturalmente significa, porque conceptualmente el piropo debe tener siempre un contenido halagador hacia la otra persona. Sin embargo, ese concepto de cortejo a través de palabras se ha convertido en un primer síntoma de violencia. Concuerdan en que es una manifestación de violencia debido a que es una forma de hostigar. Es importante destacar que en todos los procesos socioculturales hay escalas y que, aunque todo tiene excepciones, cuando se trata de comportamiento humano, por lo regular, las agresiones físicas van precedidas de agresiones verbales. Entonces, ¿es esta una expresión más de la sociedad machista en la que nos formamos? La respuesta es clara y palpable en las calles, familias y diferentes grupos de socialización primaria, en los que tanto hombres como mujeres tienen parte. Cada gobierno elige el equipo económico y administrativo con quien ejecutará sus proyectos de políticas públicas. Ese equipo, en el caso del actual gobierno, acaparó los titulares con la cancelación en menos de 2 años de más de 14 funcionarios públicos. El 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader, a través del decreto 324-20, designó a su gabinete presidencial y a 2 años de gobierno de este tren gubernamental ha tenido importantes cambios. Hoy en Frontal hablaremos de los funcionarios destituidos por presunta corrupción del gobierno de Luis Abinader. Yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad. Yo le prometí a este país que iba a haber un ministerio público que iba a actuar, caiga quien caiga. Este mes se cumplen 2 años desde que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, desplazó al Partido de la Liberación Dominicana tras 20 años ininterrumpidos en el poder, y este gobierno se ha tenido como norte dejar en claro que no podrán, ni nadie podrá desfalcar los recursos del Estado. Ese es un compromiso sagrado que yo tengo con nuestro país
de acabar lo que por muchas décadas, tanto en la corrupción administrativa como en el crimen organizado existió, que fue impunidad y protección. Eso ya no existe en la República Dominicana. Al cumplir 2 años de gobierno el pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader ha mantenido su palabra durante su mandato presidencial. No hay vacas sagradas y que continuarán luchando contra la corrupción y el crimen organizado, caiga quien caiga. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace la paga. Ya se encargará la justicia de determinar. El buque insignia de esta administración que cabeza Luis Abinader ha sido la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y para mantener esa postura le ha costado el cargo a muchos. El presidente Luis Abinader advirtió en varias ocasiones que en el país el que la hace la paga, que en su gobierno no habrá vacas sagradas, por lo que los acusados de lavado de activos y narcotráfico y desvíos de los fondos deberán responder ante la justicia. Le prometió a la sociedad que en el país habría un ministerio público independiente para que se termine la impunidad y la protección. Lo mejor es que sea un ministerio público independiente y no político. Eso, y yo quiero dejarle ese legado al país. Señores, hay que alejar la política de la toma de decisiones judiciales. Hay que alejarla. Si este país quiere cambiar, no es solamente para lo del pasado, es para lo del presente. Esa expresión del presidente Abinader la ha recalcado en varias ocasiones, sobre todo en los casos reconocidos que están en manos de la justicia y otros a la espera de una investigación. El actual gobierno, a 2 años de gestión, pasará a la historia como el que más funcionarios han salido de sus cargos por distintas razones, y las promesas del mandatario de la República se están cumpliendo al pie de la letra. Aquí cada funcionario público tiene temor de lo que cómo está actuando. Y tiene temor ¿por qué? Porque está viendo hacia el pasado y también hacia el presente. Y eso hay que dejarlo ya sellado más allá de una gestión presidencial. La administración de Luis Abinader establece récords de funcionarios, incluyendo ministros, viceministros y directores generales que han salido de su gobierno por renuncias, destituciones, suspensiones y licencias a 2 años de gestión. Algunos desempeñaron sus funciones de manera efímera, pues no llegaron a su primer año. Los movimientos voluntarios y producidos por las autoridades superan los realizados durante los 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana 2004-2020, con 8 años de Leonel Fernández y 8 de Danilo Medina. Que el poder es una droga que transforma a la gente para bien o para mal. Y eso hay mucha gente que se ha puesto loco. Hay que remover la mata y seguir removiendo. Las denuncias de malversación de fondos sexuales y otros que han llovido en estos 2 años de gestión del presidente, obligando a muchos funcionarios a renunciar de su cargo. Los funcionarios tienen que entender que tienen una responsabilidad y que el presidente tiene amigos, pero no incondicionales. El que metió la pata, que se vaya a su casa. Es momento de pausar y al volver más de lo que tenemos preparado en este programa especial de fin de año. Durante el 2022, muchas leyes fueron promulgadas y otras engavetadas en nuestro Congreso Nacional. Varios sectores del país se unieron al rechazo de proyectos como la ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, al considerar que la iniciativa es un atentado contra la democracia y que busca proteger a los funcionarios públicos y los legisladores.
Vivimos en un mundo cada vez más saturado de contenido homogéneo y globalizado. En este contexto, la función principal del periodismo es la de proporcionar información para que las sociedades sean más libres y críticas con lo que sucede en su entorno, pero también a nivel global. Pero, ¿qué sucede cuando esta libertad quiere ser coartada? ¿Cuáles son las consecuencias de coartar la libertad? Entonces, periodistas y sus fuentes desafortunadamente están siendo vigilados y esto es muy malo para la libertad de expresión, para la libertad de prensa y luego para las democracias. La libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información son 3 derechos de la ciudadanía que están ligados a la profesión periodística. Los 2 primeros hacen referencia al hecho de que la comunicación y la expresión a través de los medios ha de poder ejercerse libremente, sin injerencias ni censura por parte del Estado, el sector empresarial u otros organismos o grupos sociales. El segundo puede definirse como el derecho a acceder a información que está en posesión de instituciones públicas, como podría ser el gobierno de un país. Según la UNESCO, ambos derechos son fundamentales en los sistemas democráticos y favorecen el desarrollo y el diálogo entre las personas, así como la protección y la promoción del resto de los derechos humanos. Muestra un creciente volumen de asedio y de acoso digital contra los periodistas y particularmente contra las periodistas mujeres. Una de nuestras investigaciones ha demostrado que unos 73% de las periodistas entrevistadas habían sufrido algún tipo de acoso digital por el trabajo que realizan. Y hay cosas más sofisticadas, nombres como doxing, que es eso de que los perpetradores de la violencia empiezan a divulgar dónde viven los hijos de los periodistas, dónde estudian, porque eso es una presión psicológica buscando evidentemente un proceso de autocensura. Otra ley que dio agua de beber a la población es la Ley de Extinción de Dominio, considerada un arma poderosa para recuperar las riquezas generadas por la corrupción. En las redes sociales, la cruzada se identificaba con el hashtag Recuperemos lo robado, impulsado por el senador Antonio Taveras, quien ciertamente es un arma poderosa, por la misma razón, sin un correcto diseño legal que provea los adecuados contrapesos, podría ser muy peligrosa. Y hemos visto la cantidad de casos de corrupción recientemente. Es una ley muy importante para el tema de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado. Nos dicen que el proyecto estuvo perimido. Van a aprobar la ley de extinción de dominio. Uno puede traer una legislación enlatada, imponerla en un país sin considerar su realidad. Recuperemos lo robado. No solo hay a nivel de la sociedad la figura de que devuelvan los robados, sino hay un hashtag que dice Ley de Extinción de Dominio, llámate. Y hemos visto la cantidad de casos de corrupción recientemente. El caso Coral implica casi 5.000 millones de pesos. Imagínense lo importante que sería para recuperar esos bienes para el Estado. La Ley de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos contribuye con el control del caos que causa el dinero ilícito en la economía, donde individuos con capacidad financiera proveniente de actos delictivos a menudo desplazan emprendedores con buenas ideas, pero sin el capital necesario para empezar. La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. En este sentido, la extinción de dominio ha sido concebida como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes por sentencia, sin contraprestación, sin compensación de naturaleza alguna para el afectado. Básicamente esta ley lo que pretende es regular el ejercicio de la acción de extinción de dominio por parte del Ministerio Público Federal en contra, evidentemente, de bienes cuyo origen o procedencia no sea lícito o su uso tampoco lo sea, ¿no? Así como la administración, la disposición, el uso, el destino, etcétera, de todos estos bienes.
Y por otra parte, otro objeto que considero que es fundamental, pues obviamente lo que pretende la ley, pues es debilitar, mitigar lo que son las estructuras patrimoniales y financieras de aquellas personas que cometen hechos ilícitos de acuerdo a los delitos que establece esta ley. La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por los países. Por su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal. Por ejemplo, está delincuencia organizada, el secuestro, venta de hidrocarburos, venta de vehículos, trata de personas, etcétera, etcétera. El punto de partida del ejercicio fue el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación y reconocimiento de este derecho y de otros conexos, en el entendido que los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal. Una de las características de la delincuencia en pleno siglo XXI es su enorme poder económico. Los grupos organizados que cometen ilícitos cuentan con muchos bienes, con muchos recursos, con mucho dinero, y eso supone un gran poder para llevar a cabo sus hechos ilícitos, para realizarlos más allá de nuestras fronteras, para poder movilizarse entre unos países y otros. Y por supuesto, esto también representa un desafío al Estado de Derecho en su conjunto. Es regional por cuanto fue diseñada siguiendo la tradición civil de los países hispanohablantes de Latinoamérica, que pudieran acoger la iniciativa. Por la misma razón, se adoptó el nombre de extinción de dominio, por tratarse de la denominación más común en la región y no, por ejemplo, por decomiso sin condena, término utilizado en otros ámbitos internacionales. La ley modelo recoge buenas prácticas a nivel internacional con un enfoque diferente y propio en lo que a técnica legislativa se refiere y retoma las experiencias domésticas para llegar al mejor modelo posible. Bueno, la extinción del dominio o decomiso civil, que es otra forma de llamarlo, es una herramienta creada hace un par de años ya a nivel mundial, una herramienta alternativa, complementaria al combate al crimen organizado, a los delitos complejos, a la corrupción y todos los fenómenos del crimen organizado, que tiene por fin quitar el dominio y afectar a aquellos activos, a aquellos bienes, siempre y cuando esos bienes hayan sido adquiridos de manera ilícita o hayan sido utilizados de manera ilícita. Vamos a una pausa y al retornar continuaremos dando un vistazo a todos los trabajos que realizamos en Frontal en este 2022. Otro protagonista de este año 2022 fueron las tandas de apagones que hasta 10 horas volvieron a intensificarse en las provincias, lo que generó protestas en comunidades del Cibao, especialmente en Puerto Plata. Aunque resulte increíble, los apagones en la República Dominicana han vuelto a ser temas de conversación, un problema que se pensaba era parte de la historia. Las últimas 3 décadas del siglo XX y los primeros 11 años del siglo XXI serán recordados por siempre por los dominicanos, porque el sistema energético nacional sufrió graves colapsos, con sucesivos apagones por falta de energía y por carencia de recursos económicos para sustentar la generación, distribución y cobranza del servicio energético. República Dominicana arrastraba una delicada crisis de desabastecimiento de energía eléctrica y con apagones históricos registrados desde los años 1990, 1970, 1974,
1982, 1990, 1995 y 2002. Uno de los problemas que tiene años, décadas sin resolverse. ¿Es así o no es así? La historia de los apagones y el desastre energético comenzó en el año 1970, 15 años después de que el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina nacionalizara la entonces Compañía Eléctrica de Santo Domingo mediante el decreto número 555 emitido el 16 de enero de 1955. Sin embargo, ya capitalizado el sistema energético, la crisis sufrida durante el 2002 por el estratégico servicio Iguala, las de 1974, 1978, 1982, 1990 y 1995. Actualmente, pese a que el país tiene una excelente generación y capacidad instalada, las cuantiosas deudas que tiene el sector eléctrico hacen que la República Dominicana se mantenga como una de las pocas naciones del mundo donde se registran prolongados y frecuentes apagones. El sistema eléctrico dominicano lamentablemente acusó durante décadas de falta de planificación. Aquí le vendieron a la sociedad dominicana que con una planta iba a resolver todo el problema. Y la verdad es que cuando una planta no es la solución del problema, es la cotidianidad del sistema. En el periodo de 1996-2000 hubo notables logros en el sistema, pero en el 2002 el mismo volvió a desplomarse cuando de una demanda de 12.400 millones de kilovatios horas de energía, a la población apenas se le brindaba un promedio de 7.600 millones de kilovatios hora, lo que significa que se arrastraba un déficit de 4.800 millones de kilovatios hora. Bueno, es que los apagones ocurren por varios motivos, pero si es por tema de generación, la demanda eléctrica es constante, es creciente de manera constante. Simplemente pensemos en algo. ¿Qué es lo primero que hace un ciudadano cuando tiene algún incremento en sus ingresos? Compra un electrodoméstico. Eso es consumo eléctrico. Si la economía crece, crece el consumo eléctrico. La expresión popular "se fue la luz" es la expresión más simbólica de la frustración que genera la ausencia inesperada del servicio eléctrico. En nuestro país, los apagones o racionamientos eléctricos obedecen a una lógica fundamental de aspectos administrativos y financieros, más que técnicos. Porque yo entiendo que una planta o todas las plantas no se deben apagar al mismo tiempo. Si yo tengo un negocio, yo apago, tengo dos plantas, yo apago una primero, le doy mantenimiento a esa, y luego le doy mantenimiento a la otra, pero no puedo apagar las dos juntas porque después no voy a poder seguir trabajando. El déficit financiero que acarrean las empresas distribuidoras de electricidad, EDIS, es la razón fundamental por la que diariamente son programados cortes eléctricos con varios circuitos a nivel nacional. Las pérdidas técnicas, como no técnicas, así como el subsidio a la tarifa, provocan que las EDIS no recauden mensualmente la cantidad de dinero suficiente para cumplir sus compromisos, hacer inversiones y mantener la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. El gobierno ha asumido prácticamente el 90% del sobrecosto. Para que tengamos una idea, la tarifa eléctrica, producto del aumento del precio de los combustibles, ha subido como un 5%, es lo que más o menos se justifica por ese lado. Muchos consumidores piensan que los apagones son producto del déficit de la capacidad de generación eléctrica. Si bien es cierto, no es menos real que otros factores como la salida de plantas por mantenimiento o averías afectan también la distribución energética. Tienen que ver con el tema de que varias plantas generadoras de electricidad han tenido que salir, algunas por causa de mantenimientos correctivos que se dieron un momento, otras por mantenimientos más críticos y profundos, y eso ha coincidido en este momento y ha generado un déficit. Durante este año 2022 no solo analizamos temas políticos y económicos, también escudriñamos los problemas que afectan a la sociedad y a nuestro vecino país, Haití. El caos continúa imperando en Haití, mientras las protestas y saqueos en escuelas y hospitales ha caracterizado la ola de violencia que vive la vecina nación, donde los disparos han protagonizado
este hostil ambiente. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, la madrugada del 7 de julio del 2021, representó una escalada singular a la crisis política y social que por años ha caracterizado a nuestro vecino país de Haití. Desde entonces, el nivel de degradación, el incremento de la violencia, la normalización del secuestro extorsivo, el asesinato indiscriminado de ciudadanos han profundizado la miseria y las precariedades de todo tipo que se han convertido en el día a día de millones de personas al lado de la frontera. Esta violencia ha tenido un impacto en los mercados, en el comercio, en los medios de vida y ha aislado la ciudad del resto de Haití. Las carreteras hacia el sur se cortaron hace un año, las carreteras hacia el este se han cortado hacia la República Dominicana y las carreteras hacia el norte. En el último año, Haití se ha sumido en el caos debido a las incesantes protestas contra el gobierno, la crisis financiera, los secuestros desenfrenados y el reciente resurgimiento del cólera. Su sistema sanitario está abrumado y algunos de los hospitales han anunciado su cierre, tal vez temporal y otros de manera definitiva. El precio de la gasolina es de $15 por galón, pero no hay escasez, solo que lo venden preferentemente en los supermercados. Esa es la razón de nuestra protesta. La tensión continúa en aumento en Haití, donde durante varias semanas ocurrieron saqueos y la violencia fue protagonista en las calles. Miles de personas se manifestaron para exigir la salida del poder del primer ministro Ariel Henry. La fase haitiana entró en otra etapa. Ya la población está respaldando la salida del gobierno de facto de Ariel Henry. Ya la población está haitiana, la sociedad civil, los empresarios, los micros, los movimientos sociales, las organizaciones de base de la iglesia, están exigiendo la renuncia del presidente del gobierno de facto. Elecciones libres y garantías de seguridad de la comunidad internacional. La destitución del primer ministro Ariel Henry es la condición que ponen los manifestantes para abandonar las calles, envueltas de nuevo en el humo de neumáticos, barricadas y locales ardiendo, tanto en Puerto Príncipe como en otras localidades de este país. La situación es grave, hay hambre y pobreza, los niños no pueden ir al colegio, el gobierno no sirve para nada. Este año fue un año de crecimiento y entrega. Auguramos un próspero año 2023, no sin antes agradecerles el honor de dejarnos entrar a cada uno de sus hogares. Hasta el próximo año 2023.